Noviembre conmemoramos una enfermedad rara que afecta a una de cada 4.000 recién nacidos. Se celebra el Día Internacional del Síndrome 22q11, también conocido como síndrome de DiGeorge o síndrome velocardiofacial. Este síndrome fue descrito por el pediatra y endocrinólogo estadounidense Angelo DiGeorge en el año 1968. Con este día se pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad acerca de este trastorno genético en apoyo a las personas afectadas. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. El útero, óvulos, ovarios, reproducción, satisfacción. En la Cátedra Médica, hoy hablamos de mujer, salud y ginecología. Entonces tú decías, Jotin, que tenías un profesor que decía que en el examen físico ustedes tenían que hacer ¿qué? Que había que oler el flujo. Había que oler el flujo. Claro, bueno, porque dependiendo del olor, tú pudieras pensar que patología. Y mencionaba, por ejemplo, la garnerela. La garnerela se asocia a un olor fuerte. Tipo a pescado podrido. Pescado podrido, dicen los libros, las guías. Y son características propias de cada infección. Entonces, el aspecto de la secreción del fluido es grisáceo, decía. Grisáceo, sí. Grisáceo y olor a pescado podrido. Eso es garnerela. Eso es garnerela. Blanco, tipo mancha la ropa interior de un flujo grisáceo y huele a pescado, piensa en garnerela. Garnerela de entrada. La cándida da un flujo blanquecino. Leche cortada, Leche cortada, se adhiere a las paredes vaginales, se pega. Es grumoso. Es grumoso. Bueno, parece leche cortada, así mismo lo refiere. ¿Y la tricomona? La tricomona da un flujo amarillento y produce una afección del cervix, del cuello uterino, que se llama colpitis en fresa. ¿Por qué colpitis en fresa? Porque da unos punteados rojizos que el cervix parece una fresa de por sí. O sea, eso lo vemos cuando se hace la especuloscopía. De que uno ve infección, flujo vaginal y ve la colpitis en fresa, uno piensa de una vez esto es una tricomona. Doctor, el no ir con el especialista ante la presencia de ese tipo de flujo que usted ha descrito y de ese olor característico, ¿qué complicaciones podría traer el automedicarse en casa y decidir no ir con el especialista? Infecciones recurrentes. El principal motivo de consulta a un ginecólogo son las infecciones vaginales, pero además son el principal motivo de cambio de ginecólogo. Lo común es tú encontrarte con una paciente que ha visitado 5, 3, 7 ginecólogos con un flujo vaginal. Porque tenemos que irnos a la fisiología. Mientras más óvulos tú le vas poniendo, vas afectando la microbiota vaginal y la paciente no se va a curar. Entonces el problema se va a poner peor. Óvulos. Va a ser peor, exactamente. Es decir, vas a estar sobremedicando y tú vas a tener una infección vaginal, una vaginitis recurrente. A mí me gustaría, Jotin, que tú nos repitieras lo que decía para que la gente lo entienda. En la vagina normalmente hay una flora, hay unos microorganismos que viven ahí normales. ¿Qué es lo que pasa? Para que la gente lo entienda y entonces pueda, porque esto que tú decías, que causa de cambio de ginecólogo, tiene mucho que ver con infecciones vaginales que se perpetúan, que están siempre ahí. Dice, bueno, pues déjame ir donde otro, porque este no sabe nada. Exacto. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa normalmente? Lo que pasa es que, como decía, la vagina tiene una microbiota, una microflora normal, un ambiente normal. Nosotros aquí, que estamos bien cómodos, nosotros pudiéramos pasarnos un maratón y durarnos 2 días, 3 días aquí. Aire, internet, tenemos luces, ¿verdad? Estamos acompañados todos. Sí. Pero si nos apagan las luces, vamos a comenzar a sudar, se va el aire, no tenemos internet, vamos a comenzar a enfermarnos todos aquí adentro. Eso pasa con la vagina. Cuando tú modificas esa microbiota, cuando tú modificas ese equilibrio que debe haber en la vagina, que lo produce el bacilo que mencioné, por cualquier cosa, las relaciones, los óvulos, el abuso en óvulos, medicamentos que te alteran entonces, el epitelio vaginal también, la menstruación, la playa, el agua, las duchas vaginales,
los microorganismos que están ahí se van a alterar y te van a producir las infecciones de manera constante. Mira, Jotin, tiene una flora que vive ahí, ¿verdad? Pero sin embargo tiene una vecina, y tú sabes que como todas las vecinas Ese son otra- impertinentes, ese que tú no la otra- has mencionado, la E. coli, ¿qué? Mira, esa es otra cosa. Sabes que el introito vaginal, cuando nos referimos a introito vaginal, es la abertura vaginal, la entrada de la vagina, que está cubierta por los labios menores y encima de ellos los labios mayores. La vagina tiene unos orificios que están cercanos a ellas. Y todos tienen también una flora diferente al de la vagina. Eso lo usamos para diferenciar lo que es una vaginitis de una vaginosis. Y le explico. Vaginitis y vaginosis. Vaginitis es cuando se da una inflamación producida por microorganismos que viven en la vagina o que habitan la vagina. Una candidiasis es una vaginitis, una Gardnerella es una vaginitis, porque son microorganismos que están ahí. No es lo mismo que yo agarre a E. coli del ano, ¿verdad? Y lo lleve a la vagina. Me va a alterar y me va a producir una infección. Entonces eso ya sería una vaginosis bacteriana, porque son microorganismos que son ajenos a la vagina que llegaron de una forma. Entonces decía, la vagina tiene al lado al meato Delante urinario, tiene la al orina meato urinario y detrás tiene el ano. y tiene el ano, exactamente. Pipí, pupú. Esos tres hay formas de cómo colonizarse uno al otro. Y de ahí la importancia de la forma de asearse la mujer, de limpiarse. Las mujeres que van al baño y usan el papel o usan la toalla sanitaria para limpiarse, para asearse. Si lo hacen de abajo hacia arriba, van a llevar microorganismos desde abajo hacia la vagina y eso entonces pudiera producirle infección. Pero, Jotin, entonces el hilito aquel de la ropa interior moderna debe ser matador en ese sentido. Sí, está asociado a infecciones, a recurrencia de infecciones, a mayor incidencia de infecciones. Doctor, el tema de esa primera consulta ginecológica es algo que causa mucha ansiedad e inquietud en esas pacientes que nunca han ido, que no saben cómo va a ser ese primer encuentro con el especialista, cómo debe prepararse la paciente. Hay cosas que no debería hacer antes de ir a consulta. Si pudiera explicar esta parte, por favor. Por ejemplo, se recomienda abstinencia sexual por lo menos 48 horas antes de hacerse una citología. 48 horas. Y eso antes. tiene Por lo una menos. razón que si usted Claro, pudiera pues, explicarla. sí. si hay Claro. relaciones, si hay coito, hay laceraciones, o te va a alterar el tejido vaginal. O, por ejemplo, yo voy a tomar una muestra citológica. Viene tomando un Papa Nicolau, una citología, Va a con salir la con vagina esperma. llena de semen, exactamente. Eso pudiera alterarse O sea, también. que esos encuentros frugaces antes de ir al ginecólogo No son eso es recomendados. matador. No son recomendados. no sí. son recomendados. No son ya para otro tipo de evaluación, sí, se puede hacer. Ok, ¿qué se hace entonces cuando nosotros estamos frente a una infección de esta naturaleza? Tenemos cándida identificada. Se dice entonces que usted toma una muestra, doctor, ¿verdad? De eso lo envía al laboratorio y el laboratorio entonces reporta. Tenemos cándida albicans, ¿verdad? O Sí. tenemos tricomonas vaginales o tenemos Gardnerella. Sí, se aplica un tratamiento que Ok. va dirigido a ese microorganismo que lo está produciendo. Usted diría, doctor, pero en ginecología hay que hacer un diagnóstico antes de medicar, antes de aplicar un tratamiento. Pero las características de las infecciones vaginales son tan propias de cada microorganismo que se permite comenzar un tratamiento sin tener el resultado del cultivo. Es decir, blanquecino el flujo no me lo va a dar otra cosa que no sea Candida albicans. Ok. Ahora, yo necesito confirmar que realmente es Candida albicans que me lo está produciendo. ¿Ok? Entonces, por eso se toma el cultivo y en lo que el cultivo llegue al resultado, pues yo voy aplicando un tratamiento. Doctor, así como hay una edad recomendada para hacer esa primera consulta de ginecología o al inicio de la intimidad, las relaciones sexuales, ¿existe una edad donde la paciente Se puede acabó. decir, ya, no tengo que ir más al ginecólogo? Sabes que las mamas siempre van a ser un riesgo, los ovarios siempre van a ser un riesgo, el útero siempre va a ser un riesgo, independientemente de la edad. Ahora, el cáncer de cervix deja de ser un problema después de los 65 años. Pacientes que tengan 3 citologías o Papa Nicolau consecutivas negativos A los 65 y años. llegó a 65 años, no hay que hacerle. No hay que Pero sí hacer más. debe seguir haciéndose el chequeo Claro, de no mamas puedes y cuidar las demás. mamas, no puedes cuidar los ovarios que están ahí, no puedes cuidar el útero si todavía lo tiene, si lo ha conservado. Roberto Lafontaine.
Entonces, tú prácticamente has relacionado el ir a la consulta ginecológica, o sea, con el papiloma, ¿verdad? Y la actividad sexual. Prevención y detección temprana, sí. Ok, entonces, una persona que por concepción religiosa no tenga actividad sexual, ¿por qué a los 30, 40 años y eso? ¿Por qué tiene que ir? Bueno, están las mamas, por ejemplo. Ahí está el endometrio. Y mire qué cosa, bueno que me haga la pregunta. Por ejemplo, el cáncer de endometrio es característico de pacientes nuligestas que no tienen hijos. ¿El cáncer? De endometrio. El cáncer de endometrio tiene como factor de riesgo la nuliparidad. Es decir, si usted tiene hijos, usted tiene menos posibilidad de cáncer de endometrio. Si usted tiene muchos hijos, tiene menos posibilidad de cáncer de ovario. Por ejemplo, paciente nuligesta, cáncer de ovario como factor de riesgo. Paciente nuligesta, cáncer de endometrio como factor de riesgo. Entonces hay otra patología asociada que no puedo dejarla porque no tengo relaciones o porque O sea, soy... que por ser mujer, como quiera se fuñó, uno de los Como quiera tienen, broma. No lo vemos así. tienen Tienen que ese hacer su tipo de chequeo. riesgo. Tienen que hacer su chequeo. tienen Pero, que hacer su chequeo. por ejemplo, la parte ginecológica, hay un asunto que es el control de la natalidad. Por ejemplo, la anticoncepción, ¿verdad? Ese es un punto también al que las pacientes acuden mucho a consulta. La anticoncepción, pacientes que no quieren postergar el embarazo, no tener embarazo ahora por el asunto que fuera, y viene la anticoncepción que se da básicamente con hormonas. Y hay muchos métodos, el paciente se orienta bien. Pero, y si llegamos a un punto que es la menopausia es otro punto de la edad de la mujer, donde se terminó la etapa reproductiva, pero vienen otras complicaciones o vienen otros aspectos que también hay que darle seguimiento. Ahora El bien, ¿qué consumo tanta... Perdón, Amaury, Sí, perdona, adelante. perdona. Están emocionados esta gente. Sí, es que el tema emociona. ¿Qué tanta conciencia hay en el mundo religioso, verdad, de que debe realizarse ese chequeo? Bueno, igual, normal. O sea, Normal. yo sí, los No hay que pacientes trabajarlo religiosos aparte, no tiene no unas políticas, no tienen ni que eso Ok. ciertos tabúes o aspectos que están asociados, no. No O lo sea, veo. las monjas, por ejemplo, las religiosas, van a su consulta con... Sí, lo único que si no han tenido relaciones, si son nubis todavía, o son vírgenes, Sí. ¿verdad? Esa evaluación se obvia. Se obvia ¿verdad? esto, sonografía y las Solo exploraciones sonografía mamarias. suprapúbica, Exacto. pues se puede realizar. Suprapúbica es por encima del pubis, afuera. Y las mamas también que se pueden hacer. Doctor, usted ha mencionado el tema de la concepción hace poco. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacerse estos chequeos de rutina? ¿Cómo esto puede prevenir complicaciones en un embarazo posteriormente? Bueno, la evaluación preconcepcional, Ajá. eso es importantísimo también, porque ahí hay patologías que yo puedo comenzar a prevenirla desde antes de la paciente estar embarazada. Por ejemplo, pacientes con sobrepeso, pacientes con algún síndrome metabólico o pacientes que han tenido historia previa de pérdida del embarazo. Yo puedo darle entonces una evaluación o darle una orientación en base a que esos problemas no me puedan complicar un embarazo futuro. Yo comienzo desde ahí. Lo ideal es que las medidas o la consulta preconcepcional se haga por lo menos 6 meses antes de buscar un embarazo. Es lo que se recomienda, de 2 a 6 meses. Bien. El tratamiento que se instala, doctor, en el caso de que la mujer tenga confirmado, ¿no?, ya una infección vaginal, se suele hacer de manera conjunta con ella y su pareja, en caso de que tenga pareja. ¿Por qué razón? Si hay recurrencia solamente. Solamente si hay recurrencia. Si hay recurrencia, es decir, al primer episodio de una infección vaginal. Recurrencia hablamos de 3 episodios o más en un año. Si hay 1 o 2 episodios, pues se busca tratar la pareja tratando de evitar la reinfección. O sea, o que el coito, las relaciones con su pareja sean un factor que le está produciendo la infección. Solamente, por ejemplo, hay hongos que tú tienes que tratar. La candidiasis, si es recurrente, tú tienes que tratar la pareja. Lo único que la modalidad de tratamiento es diferente. A la mujer yo le pondría óvulos y a la pareja yo le pondría tabletas, píldoras. Ya. Doctor, sí, adelante. Jotin, se me ocurre una pregunta ahora. Por ejemplo, en el papiloma, ¿verdad? Resulta muy delicado para la pareja cuando ustedes hacen el diagnóstico tratarlo, ¿eh? Porque esto pudiera ser causa de... Complicadísimo. Complicado.
Te voy a decirle a una mujer, hay condilomas, hay papilomas. Papiloma, el contagio sexual. Claro, la mujer, de ahí la importancia de orientar bien al paciente. Y repito, es casi imposible. Bueno, es difícil, para no decir imposible. Con medicina nada es imposible. Que puede ser a través de la silla. Mira, es difícil establecer cuándo se produjo el contagio del papiloma humano y quién produjo el contagio. Eso es prácticamente imposible. Mauri mencionó, el doctor, que esto puede durar hasta 10 años en forma latente y el paciente no presenta ninguna normalidad, ni ninguna patología, ni ningún síntoma, ni nada. Entonces no sabemos. Y más pacientes que han tenido parejas previas, por ejemplo. Eso es imposible. Tú le dices a un paciente eso y te sale, ay, yo voy a matar ese maldito cuando llegue a la casa. Hay que comenzar ahí con una orientación, establecerle y decirle al paciente que eso es prácticamente imposible, identificar cuándo se produjo el contagio. Claro. Por más monógama que sea la paciente. Doctor, lo ideal sería que una paciente opte por ir a esa consulta de ginecología sin tener ningún síntoma, estando sana para prevenir otras enfermedades. Entonces, eso sería lo ideal, pero no es lo que se ve con mucha frecuencia. ¿Ante cuáles síntomas no debo yo esperar? ¿Debo ir inmediatamente a una consulta de ginecología? Infección, flujo. La mujer conoce su cuerpo. La mujer sabe cuando algo no está bien. No como nosotros los hombres nos vamos al médico. No. La mujer sabe cuando el flujo que yo tengo me da todos los meses, pero como que no es está normal. Esta menstruación yo la veo como rara. La sangre. ¿Verdad? Sí. Entonces, el olor fuerte que la paciente tiene, ese flujo tipo sangrado, claro, tipo agua de lavar carne, lo refieren los libros. Eso es característico de patología maligna. El cáncer de cervix lo da y el cáncer de endometrio también lo da. Presencia de tumor, induración, cambio en la apariencia de la piel del seno, un nódulo, alguna pelotica, lo que sea que te sientas en el seno, pues acude a tu médico ginecólogo, pero corriendo. Presencia de bulto en el abdomen, o que el abdomen lo sientes crecido también. Jotin, por lo regular hemos recreado. Muy entusiasmado tú con tu círculo de preguntas. Porque te puedo tener oportunidad. No, doctor, un aliado del conocimiento, el saber no pesa. Mira, tiene muchas dudas. Sí, de cara a parto, la infección vaginal pudiera ser ¿cómo te digo? Precursora, parto prematuro. ¿Qué tienen ustedes que tener en cuenta para que esto sea un santuario a la hora de pasar el producto? Sí, las infecciones vaginales pudieran repercutir en el feto, en el bebé. De hecho, nosotros manejamos una patología que es muy temida, que es la rotura prematura de membrana o la rotura de membranas, que cuando el saco amniótico de un embarazo se rompe, la paciente comienza a botar líquido. Antes de que el producto antes de que llegue a término, exactamente. El problema es que se le rompió la casa. Se les exacto, rompieron las bolsas, como dicen los pacientes. Sí. Si es a término no hay problema, porque sea a término ya tú estás desembarazada y no hay punto. Pero una paciente con 28 semanas. Y se le rompió la membrana, ¿qué se hace? 6 meses. Hay tratamiento conservador, en el cual tú tienes que prevenir infecciones, aplicar antibióticos, pero la paciente hospitalizada no está en su casa. Pero entonces, ¿y ese saco vacío? Tú tienes que ganar edad gestacional y controlar la salida de líquido, colocar la paciente en posición de Trendelenburg, es decir, con los pies más altos que el cuerpo, exacto, hasta que se gane mayor viabilidad del bebé. ¿Y eso puede ser promovido por las infecciones? Por infecciones vaginales, claro. Hay infecciones neonatales que también pudieran comenzar con infecciones vaginales. O sea, por ejemplo, salir infectado. Sí. Por ejemplo, la principal causa de sepsis neonatal temprana. ¿Qué es sepsis? ¿Qué es eso? Sepsis es infección generalizada. Oye, pensaba que era un niño que nacía muy... La sepsis neonatal temprana, la principal causa es el estreptococo beta hemolítico, y ese es totalmente detectable a tiempo antes del embarazo. Jotin, ¿puede existir un caso, o sea, tenemos casos de que infecciones vaginales le cobren la vida a una mujer? Puede haber sepsis, ¿no? No, claro, paciente inmunocomprometido. Ahí lo podemos ver.
Por ejemplo, paciente con alguna condición que le produzca una inmunosupresión, VIH o cualquier otro tipo de trastorno, pudiera. Recomendaciones para prevenir las infecciones vaginales. Tú hablabas, Roberto, de los hilos dentales. Hoy tú estás muy certero, ¿verdad? Entonces, recomendaciones, digamos, desde el punto de vista higienodietética, para que la mujer prevenga, para que mitigue. ¿Qué factores? Tú decías, hablabas de la habitación, del aire. No sin antes, señores, en lo que tú nos responde esto. El doctor Jotin Ramón Pérez lo encontramos en el teléfono 809-562-1680. 809-562-1680 en HS Medical Center. Y lo encontramos en redes sociales en @Jotin Pérez. @Jotin Pérez. 809-562-1680. Jotin YOTIN. Exacto, Sin Jotin. J, sin S. Exacto, Jotin con Y. Con Y o Y. Sí. Jotin Pérez. Así es. Ahí te encontramos en redes sociales. Sí, una buena alimentación. ¿Qué es una buena Sale de ahí, alimentación? comer saludable, ¿Qué es eso? disminuir levaduras, y sabemos el efecto que tienen los hongos con la levadura. Por ejemplo, comenzando por ahí, paciente que tú tienes una infección por hongos recurrente, controla la alimentación, elimínale el pan, elimínale los carbohidratos, elimínale la levadura de su alimentación. Sí. Ropa interior holgada, no muy ajustada, o también la ropa muy ajustada predispone a infecciones. Ojo, no duchas vaginales. El sexo anal. Claro. El sexo anal en mujeres que tienen infecciones a repetición. Sí, el sexo anal pudiera complicar o representar un problema lo que viene después del sexo anal. O sea, si se va al sexo vaginal después del anal, pues estamos llevando microorganismos desde el ano a la vagina. Pues Sí. ahí no es necesario de darle una bola a E. coli, sino que la llevamos directamente. Exacto. Entonces eso también pudiera predisponer a infecciones. Jotin, el lavado, yo recuerdo cuando yo estaba en residencia de cirugía general que nos visitaba con frecuencia un profesor cubano del área de la coloproctología, y él preguntaba que quiénes se higienizaban con el papel y quienes se higienizaban bañándose, y naturalmente la mayoría con el papel. Decía, no, todos ustedes andan con el fundillo sucio, ¿verdad? Entonces, se recomienda, tú como ginecólogo y que te ves frecuentemente, la práctica tuya tiene que ver frecuentemente con este tema, ¿qué recomiendas cuando la mujer tiene la posibilidad, después de defecar, bañarse o la higienización con papel? Bañarse. Bañarse. Y si se va a utilizar el papel, que sea Delante. en dirección de adelante hacia atrás. Exacto, que se Sí. termine en el ano, no se que comience en termine el ano y no, termine en la no, vagina. no, al contrario, así es. Bueno, Jotin, siempre hablar contigo es un placer. Nos haces programas muy ilustrativos. Recordarle a la gente que el doctor Jotin Pérez lo encontramos en redes sociales en @Jotin Pérez, Jotin con Y. Y el teléfono en HS Medical Center, que es el centro donde lo encontramos, el 809-562-1680, 562-1680, ahí para pues hacer su cita y encontrarse con este profesional de la ginecología y la obstetricia de la República Dominicana. Señores, muchas gracias. Mañana tendremos la oportunidad de encontrarnos en Cátedra Médica.